explicar el sistema esquelético, digestivo y urinario. El sistema esquelético da soporte y estructura al cuerpo y protege a órganos vitales como el cerebro y el corazón. Además, permite el movimiento y produce las células sanguíneas, la hematopoiesis, en la médula ósea. Este se divide en dos, en esqueleto axial y en esqueleto apendicular, además de que tenemos la clasificación de los huesos. Algunas generalidades de este sistema son los huesos, los cartílagos y las articulaciones. También tiene tendones y ligamentos. En cuanto a la clasificación de los huesos, tenemos los huesos largos. Un ejemplo de estos es el fémur y el húmero. También tenemos los huesos cortos. Estos están en los huesos de la muñeca, es decir, los carpos. También tenemos huesos planos. Un ejemplo de estos puede ser el esternón. Además, también tenemos los huesos irregulares, estos son las vértebras, y los huesos sesamoideos, que es la rótula de la rodilla. Hablando ya de la división del esqueleto, había mencionado que se divide en dos, que es el esqueleto axial, que está compuesto por el cráneo, la columna vertebral y la caja torácica, y el esqueleto apendicular, que son las extremidades del miembro inferior y del miembro superior. Hablemos ahora de los huesos del cráneo. El cráneo está conformado por 8 huesos. Estos se dividen en impares y pares. Los huesos impares son el hueso frontal, que lo podemos ver aquí de amarillo, el hueso etmoides, que está en la parte externa, podemos ver el esfenoides, tenemos a los temporales, que también son pares, el hueso occipital, tenemos al hueso parietal también. Tenemos también los huesos de la cara. Los huesos de la cara, también llamados huesos faciales, forman la estructura facial y tenemos de igual manera pares e impares. Los pares, como los cigomáticos, que son los pómulos, también tenemos los nasales, lagrimales, palatinos y coronetes inferiores. Además, también tenemos los huesos impares, que son la mandíbula y el vómer, y también tenemos los maxilares, que junto con el hueso frontal forman parte de la frente. Forman la estructura ósea de la cara y los orificios de la nariz. Ahora bien, la caja torácica es la forma de protección de los órganos como los pulmones y el corazón. Está compuesta por 12 pares de costillas, el esternón, parte de la columna vertebral, además de músculos, cartílagos que las unen para permitir la respiración. En la imagen podemos apreciar en el centro al esternón, que es un hueso plano. Podemos apreciar de color rojo los cartílagos costales y por la parte interna la columna vertebral. Tenemos un total de 7 costillas verdaderas. Se llaman costillas verdaderas porque cada una tiene su propio cartílago costal. Tenemos 3 costillas falsas, las cuales se llaman así porque solamente están unidas al octavo cartílago costal. Además tenemos 2 flotantes. Se llaman así porque no están unidas al esternón. La columna vertebral permite la postura, el movimiento y el soporte. Se divide en regiones cervical, torácica, lumbar, sacro y coxis. Tenemos un total de 7 cervicales, las cuales corresponden a la porción del cuello. Estas se nombran de la siguiente manera. La primera cervical se llama atlas, la segunda se llama axis. De ahí se nombran como C3, C4, C5 hasta la séptima cervical. También tenemos 12 torácicas. Estas van con la porción del tórax. Las torácicas se nombran de la siguiente manera: T1, T2, T3, T4 hasta la T12. Las lumbares corresponden a la parte baja de la espalda y de estas tenemos 5. Se nombran como L1, L2, L3, L4, L5. Además tenemos a las sacras. Estas están rodeadas por la pelvis. También son 5 de estas y se nombran como S1, S2 hasta S5. También tenemos 4 que son fusionadas, que pertenecen a las coxígeas o el coxis. Ahora el esqueleto apendicular. Vamos a hablar primero del esqueleto del miembro superior, que son los brazos.
Estas estructuras están conectadas al tronco, permiten la movilidad y la presión, la manipulación de objetos y está compuesta por los huesos húmero, cúbito, radio y los huesos de la mano. Tenemos al trapezoide, al trapecio, escafoides, grande, ganchoso, pisiforme, piramidal y semilunar. También tenemos los metacarpianos y los falanges proximales, mediales y distales. La cintura escapular está compuesta por la escápula y la clavícula. Esta es la unión que hay entre el esqueleto apendicular y el esqueleto axial. Ahora el esqueleto del miembro inferior. Este incluye la pelvis, los huesos coxales, el fémur o el músculo, la rótula, la tibia, el peroné, que esto pertenece a la pierna, y los huesos del pie, que son el astrágalo, el calcáneo, el cuboide, el navicular y los cuneiformes. También tenemos a los metatarsianos y a los falanges. Hablando ya de la cintura pélvica, está compuesta por la pelvis, las sacras y el coxis. A su vez, el hueso coxal está dividido en ilion, isquion y pubis. El sistema digestivo. El sistema digestivo es el conjunto de órganos que descomponen los alimentos y los vuelven a nutrientes, pasan a ser energía y a la reparación celular. Esto incluye el tubo digestivo, que es la boca, la faringe, el esófago, el estómago y los intestinos delgado y grueso, además del recto y el ano. Y los órganos accesorios son como el hígado, el páncreas, la vesícula biliar, que están funcionando mediante diferentes procesos mecánicos y químicos para la absorción de nutrientes y la eliminación de los desechos. Algunas generalidades de este sistema es que el tubo digestivo tiene 4 capas principales, que es la mucosa, en la que está el epitelio, la lámina propia, la muscular de la mucosa, la submucosa, en la que está el tejido conectivo, los vasos y los nervios, la muscular propia, que tiene el músculo liso circular y longitudinal, y además tenemos a la serosa o adventicia, que tiene al tejido conectivo que fija y recubre al órgano. Estas capas se modifican y se extienden a lo largo del tracto para funciones específicas. La boca es donde inicia el sistema digestivo, es donde ocurre la digestión mecánica, es decir, la masticación, y la química, la saliva. Transforma los alimentos en bolo alimenticio para que luego se traguen y involucrando los dientes, la lengua y las glándulas salivales para descomponer, humedecer y la comida pueda pasar al esófago. La faringe es muy importante en el sistema digestivo y también en el sistema respiratorio. La función que tiene en el sistema digestivo es separar el aire de los alimentos. Los alimentos y los líquidos bajan hacia el esófago para la digestión. Durante la deglución, la estructura llamada epiglotis se cierra para asegurar que la comida no se vaya al esófago y no se vaya a la tráquea, propulsando el bolo alimenticio hacia los músculos de abajo. La función del esófago es transportar los alimentos que llegan desde la faringe hasta el estómago, mediante movimientos musculares rítmicos llamados peristalsis, asegurando que el bolo alimenticio se vaya hacia abajo utilizando la gravedad para que éste no se regrese. El estómago es un órgano hueco que recibe los alimentos que llegan del esófago, que al mezclarlos con los jugos gástricos y descomponerlos, los pasa al intestino delgado. El estómago se divide en 4 regiones principales: el cardias, que es la entrada del esófago al estómago; el fondo, que es la parte superior y abovedada; tenemos al cuerpo, que es la sección más grande en donde ocurre la mayor parte de la digestión. Además tenemos el píloro, que es la salida del estómago hacia el intestino delgado, junto con las curvaturas mayores, con la curvatura mayor y con la curvatura menor. En la imagen podemos observar cada una de las divisiones que tiene el estómago.
Además podemos ver la parte interna en la que se pueden apreciar las capas. Podemos apreciar la capa muscular longitudinal, la capa muscular circular y la capa muscular oblicua. En el páncreas podemos apreciar las 4 principales partes, que son la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. Funcionalmente tiene una parte exocrina, que son las enzimas digestivas, y una endocrina, que son las hormonas como la insulina, el glucagón, que son producidas por las islotes de Langerhans. Sus dimensiones son un aproximado de 2 a 15 centímetros de longitud por 2.5 de ancho y pesa más o menos entre 85 y 200 gramos. En la imagen podemos apreciar las partes del páncreas, podemos ver el duodeno y la entrada al intestino delgado, la cabeza del páncreas, el cuerpo, la cola, los conductos pancreáticos y el conducto biliar común. El hígado es producente de la bilis, es un líquido que ayuda a digerir las grasas y eliminar los desechos. La vesícula biliar es un pequeño órgano que forma parte del hígado y está por debajo de él. Este actúa como reservorio para almacenar la bilis producida por el hígado y la libera en el intestino delgado cuando es necesario. El hígado pesa en los hombres alrededor de 1.8 kilogramos y en mujeres alrededor de 1.4 kilogramos. El intestino empieza en el esfínter pilórico y termina en la válvula ileocecal del intestino grueso. Se encarga de la digestión y de la absorción de nutrientes y se repliega a través de la parte central e inferior de la cavidad abdominal y se abre en el intestino grueso. Sus dimensiones datan de 2.5 centímetros de diámetro, con una longitud de 3 metros de longitud en una persona viva y de 6 metros en una persona muerta. En el intestino delgado se distinguen la parte fija de este, que se llama duodeno, y la parte móvil, que tiene por nombre yeyunio e ilión. El intestino grueso va desde el conducto digestivo del ilión hasta el ano. Sus dimensiones van de 1.5 metros de longitud, su diámetro es de 7 a 8 centímetros y desde el origen del colon ascendente son 5 centímetros en el colon transverso y de 3 a 5 en el colon descendente. El apéndice vermiforme es una prolongación del ciego que mide de 7 a 8 centímetros de longitud y de 4 a 8 milímetros de diámetro. En la primera imagen podemos observar el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, y en la segunda imagen podemos apreciar el apéndice vermiforme. Ahora voy a hablar del sistema urinario, que es el conjunto de órganos que producen y eliminan la orina del cuerpo. El sistema urinario se divide en 2 partes: el sistema urinario superior, que incluye a los riñones y a los uréteres, y el sistema urinario inferior, que es la vejiga y la uretra. Los riñones son órganos pares con forma de frijol. Sus funciones incluyen que filtran la sangre, eliminan desechos y el exceso de agua para formar la orina. Un riñón sano mide de entre 10 y 12 centímetros de largo. Los uréteres son conductos musculares delgados y tubulares que conectan a cada riñón con la vejiga. Transportan la orina mediante ondas peristálticas y, gracias a sus capas musculares, siendo estructuras retroperitoneales esenciales en el sistema urinario superior, llevan a cabo el proceso para llevar la orina a la vejiga y evitar el reflujo gracias a sus válvulas. La vejiga es un órgano hueco y muscular en forma de bolsa en la pelvis. Esta almacena la orina de los riñones, que llega de los uréteres hasta su expulsión por la uretra mediante la micción. La uretra es el conducto final del sistema urinario. Vacía la orina desde la vejiga hacia el exterior. En los hombres es más larga debido a la eyaculación del semen, mientras que en las mujeres es corta y solo es para la función urinaria. Gracias por la atención prestada.